Doy gracias a Dios porque puedo hacer esta grabación. Vamos a comenzar a hacer un estudio sobre el tercer mandamiento de la ley de Dios. Este mandamiento está en Éxodo 20 y también está en Deuteronomio capítulo 5. Primeramente vamos a leer lo que dice en Éxodo 20, que fue en el momento cuando la ley de Dios se promulgó en el Sinaí a viva voz. Dice el versículo 7, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Vamos a encontrar ahora una diferencia en cuanto a la palabra. Vamos a escuchar otra vez la ley de Dios, este mandamiento, pero en esta ocasión, aunque los dos textos los escribió Moisés, porque él es el autor de estos libros, en esta segunda vez no fue Dios el que estaba promulgándolo, el que estaba diciéndolo a viva voz. Fue Moisés en una recapitulación que él estaba haciendo, que eso es de lo que habla el libro de Deuteronomio. Moisés habló allí de este mandamiento y él lo presenta de esta manera. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Después de la primera declaración que en Éxodo dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, en Éxodo después dice, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. En Deuteronomio dice, porque el Señor no dejará sin castigo al que tome su nombre en vano. Significa que Dios tiene cuidado en que su nombre no se tome en vano. En esto Dios es celoso. Dice que no dará por inocente al que tome su nombre en vano, y en la otra parte dice no dejará sin castigo. Significa que la persona que tome el nombre de Dios en vano no va a quedar sin castigo, no va a ser dado por inocente. Tiene culpa, viola la ley de Dios y eso es pecado. Pecado que la persona tiene que responder. Ahora, ¿qué significa tomar el nombre de Dios en vano? Sin duda, esto tiene un significado amplio. Y en este tema y en otros temas que vamos a tener, vamos a estar analizando qué significa esto y qué cuidado hay que tener con esto. Eh, Traemos a colación las palabras que Dios le dio a Moisés cuando Moisés le preguntó cuál era su nombre. Esa palabra que se escribe yo soy el que soy, lo que Moisés oyó fue la pronunciación de ese nombre, del nombre de Dios, que se trasluce o se determina, pues, ya sea Jehová, ya sea Yahvé, ya sea el Señor o ya sea el Eterno, significa lo mismo, hablando en el idioma español. Ese nombre no se debe tomar en vano. Los israelitas, a quienes Dios le dio la ley
en el pacto que hizo en el Sinaí, los israelitas, los escribientes, o sea, los copistas que copiaban, escribían acerca de este nombre santo, ellos no lo pronunciaban. Para escribirlo tenían que purificarse letra por letra, las cuatro letras, Y, H, W, H. De esas letras salió los nombres que acabo de mencionar. Ese nombre es sagrado. No se debe tomar en vano. Entonces, vamos a señalar el primer punto de no tomar el nombre de Dios en vano. El primer aspecto es que este tercer mandamiento inculca a la persona a ser reverente. Llama a la persona a ser reverentes. Voy a compartir dos textos en la Biblia que nos enseñan acerca de Dios y a la reverencia que hay que tener cuando se va a usar su nombre. La primera mención que quiero compartir está en el Salmo 111, el versículo 9. Dice aquí, he enviado redención a su pueblo, o perdón, ha enviado redención a su pueblo, ha ordenado su pacto para siempre, santo y pavoroso es su nombre. Las dos palabras están hablando acerca de lo que Dios ha hecho con su pueblo, en darle su pacto, en llamarlo su pueblo, en tener cuidado de su pueblo. Señala y dice santo, santo y pavoroso. Pavoroso como que inspira temor. En la palabra y en este mandamiento no se está enseñando que hay que tener miedo de Dios. No es el temor igual que cuando Adán se presenta delante de Dios y dice, tuve miedo porque estaba desnudo, vi que estaba desnudo y tuve miedo y me escondí. No es ese tipo de miedo que entra con el pecado, porque antes del pecado no había miedo, pero sí había reverencia, sí había temor, sí había que tener el sentido que cuando uno va a hablar de Dios, está hablando de cosas sagradas, de cosas pavorosas que se reverencian, no de miedo de huir, sino de miedo de hacer algo incorrecto. Se respeta el nombre de Dios, se adora el nombre de Dios. Es lo que está señalando aquí. Pavoroso significa que es algo que uno no se atreve a violar. Por eso el mandamiento dice que no será dado por inocente o no quedará sin castigo el que viole o el que mencione en vano el nombre de Dios. El otro texto que quiero compartir está en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 5 y el versículo 1 y 2. Dice aquí, cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para escuchar que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben qué hacen mal. No te des prisa con tu boca,
ni tu corazón se apresure a proferir palabra ante Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Aquí se está refiriendo otra vez al respeto, a la reverencia con que hay que ir a presentarse delante de Dios. Dice la Biblia que en las muchas palabras o en las palabrerías no falta pecado. Dios dice que te acerques para adorarle a Él. Tomar el nombre de Dios en vano tiene que ver con la reverencia con que uno debe presentarse delante de Dios. Los textos que hemos presentado hasta aquí están refiriéndose en cuanto al habla. Estamos diciendo que este mandamiento enseña la reverencia con que uno debe ir delante de Dios. Y con respecto a esto, de ir al templo o de ir a la iglesia o de ir al lugar de la adoración, a presentarse delante de Dios y delante de las demás personas que como nosotros van a adorar a Dios, ¿qué mensaje nosotros damos al hacer acto de presencia en el lugar donde se adora a Dios? Hay una diferencia que debemos tener los que decimos que guardamos la ley de Dios y que adoramos a Dios. Debemos también prestar atención a la manera en que vamos a ir a presentarnos delante de Dios. Se escucha frecuentemente en los lugares donde se predica la palabra de Dios, en personas que son dirigentes de la iglesia o predicadores de la iglesia, se escucha con mucha frecuencia y se practica con mucha frecuencia la falta de respeto y la falta de reverencia con que vamos delante de Dios. La ropa que uno viste transmite un mensaje. Las personas pueden saber en nuestra ropa quiénes somos y a qué nos dedicamos. Si uno está vestido con una ropa manchada de grasa, una ropa manchada de aceite de carro o de cualquier cosa que vayamos a eh, nosotros a mecanear en ella, y esa es nuestra forma de vestirse, eso va a señalar que somos mecánicos. La ropa con que uno trabaja en el campo, uno con esa ropa está señalando que somos campesinos, porque es nuestro atuendo natural de trabajo en el campo. Las personas que son barberos o peluqueros, que son enfermeros, que son médicos, que son diplomáticos o políticos, personas según su vestimenta, dice lo que uno es. Los estudiantes donde se usan los uniformes, cuando la persona se pone el uniforme, está diciendo, soy un estudiante. Las modas van cambiando. Los seres humanos tienen distintas formas de vestirse en los distintos países. No todos se visten con la misma usanza, con el mismo tipo de ropa.
El traje típico de cualquier lugar no es igual en un lugar que en otro. Nosotros podemos encontrar formas de vestirse habituales en el mundo que dicen de qué lugar del mundo nosotros somos. Hasta en Escocia se sabe que las personas en Escocia que tocan la gaita, los músicos que tocan la gaita y el traje normal de Escocia, el hombre tiene, en vez de pantalón, tiene unas faldas, pero no se viste con falda todo el mundo y en todos los lugares. Hay islas en el Pacífico donde el atuendo del hombre es vestirse con falda. La ropa da un mensaje. Voy a contarles algo que me sucedió a mí cuando yo era un niño y lo presento aquí en esta temática. Después que Dios hizo el milagro de devolverle la vida a mi madre, la vida comenzó a transitar por un tiempito en una forma normal. En una ocasión, a mí me compraron un pantalón de los niños en aquellos tiempos usábamos pantalones cortos, pantalones a las rodillas, le decíamos bombacho, pantalones largos. El pantaloncito que me habían comprado era un pantalón largo. A mí se me ocurrió coger ese pantalón y agarrar una tijera y cortarle la tela al pantalón, haciendo como triangulitos o haciendo figuras como iba cortando. Y así corté mucho aquel pantalón. El vecinito, amigo mío, se llamaba Roberto, le gustó lo que yo hice y trajo un pantalón de él y me dijo, hazle lo mismo. Y yo le hice eh, los cortes, eso, y acabé con el pantalón de él y con el mío. Cuando los padres míos vieron lo que yo había hecho y cuando el otro muchacho vio lo que yo había hecho, que el pantalón tenía huecos, que no estaba la tela completa, sino que tenía huecos, no la pasamos muy bien. No, me arrepentí yo de haber hecho eso. Pero ahora se levanta una moda y en ese tipo de moda, en un tipo de pantalón, se conoce como mezclilla, en mis tiempos de juventud, eran los pantalones que usábamos para trabajar en el campo y que usaban los mecánicos y por eso se conocía como pantalones mecánicos, ahora son pantalones jean, pues de fábrica le ponen a ese pantalón partes como donde la tela se le hace un tipo de obra que parece tela vieja y se deshilacha. Empiezan a sacarle huecos, no como los que yo hice, que eran que eran huequitos leves. Ahora le ponen huecos en las rodillas, en cualquier parte del pantalón, en cualquier parte, más correcto o menos correcta, el pantalón viejo, raído, con todos esos deshilachamientos, con todos esos huecos, que demuestra la cabeza que tiene el que usa eso como una moda. Agarrar una ropa de ese tipo y venir al lugar de adoración. ¿Qué estamos haciendo? El tema que se trata de inculcar dentro de la iglesia es que Dios lo que mira es el corazón, que Dios no mira la ropa, que Dios no mira el exterior. Pero la Biblia también dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Nuestros, nuestras acciones dicen cuáles son nuestros pensamientos. Y con respecto a tomar el nombre de Dios en vano y a la reverencia y al respeto que se debe tener a Dios,
hay que tener cuidado porque ir a la iglesia, uno tiene que tener cuidado con qué uno se presenta delante de Dios, con qué atuendo, qué mensaje dice no solamente nuestras palabras, sino nuestras acciones, nuestra vestimenta cuando vamos delante de Dios. Cuando Dios mandó hacer el santuario, de lo cual vamos a estudiar, mandó hacer el tipo de ropa que el sacerdote debía usar o que los sacerdotes debían usar. Y esa ropa era una ropa que honraba a Dios y demostraba la responsabilidad de aquel hombre que Dios había elegido para hacer esta obra. No es lo mismo estar delante de Dios con un pullover, un pantalón deshilachado, un atuendo que es una falta de respeto a Dios, porque esas mismas personas que en la iglesia se visten y actúan de esa manera, no se presentan con ese mismo tipo de ropa ante personalidades. Llamo personalidades a una cita con un abogado, a un juicio que uno tenga que presentar o que tenga que presentarse de la manera en que se vaya a presentar menos el acusado si está preso, porque tendría el uniforme de preso que dice con la ropa que es un acusado. No se va a una cita con el médico, no se va a una cita de buscar trabajo, no se va a una cita importante con cualquier tipo de ropa. Uno se cuida de tener una ropa adecuada. Si las personas políticos, los dirigentes, los que son dirigentes del gobierno, en cualquier institución que se tenga, se tiene una ropa adecuada, ¿cómo es posible que una persona diga que va a presentarse al Rey de los Reyes, que va a presentarse ante el Dios que creó el universo y se vista con un tipo de ropa y tenga un tipo de actuación que no esté en armonía con nuestra reverencia a Dios? Primer señalamiento que hacemos de este tercer mandamiento es: delante de Dios hay que ir con reverencia. El irreverente es culpable y no quedará sin castigo, porque delante de Dios hay que ir con reverencia. Si el sabio Salomón al escribir dijo: sean pocas tus palabras, acércate para oír más que para hablar, está dándonos la idea que delante de Dios uno va con temor, con reverencia, porque va a presentarse delante del Creador, que es nuestro Salvador, que es nuestro Redentor. Va a adorar delante de Dios. Si nosotros creemos que vamos a estar ante la presencia de Dios, nuestro comportamiento, nuestra ropa da un mensaje. No es que el hombre se vista como mujer, que la mujer se vista como hombre. Hay que presentarse como somos, con respeto, con dignidad, con reverencia delante de Dios. El texto dice: no tomarás el nombre de Dios en vano. Dice este tercer mandamiento. Pero tomar el nombre de Dios en vano no es solamente con las palabras, porque nosotros con nuestras palabras, con nuestra forma de ser, con nuestra fidelidad, estamos diciendo: yo soy un hijo de Dios.
no podemos decir soy un hijo de Dios y voy a vivir como una persona que no es hija de Dios, que es un seguidor del pecado, un seguidor del mundo. El tema lo traigo hasta aquí. Vamos a continuar hablando de este tema, pero tengamos presente, delante de Dios debemos presentarnos para honra y gloria de Dios. Y en nuestra vida debemos, con la ayuda de Dios, siempre honrar su santo nombre. Comparte este tema con otras personas y nos encontramos en nuestra próxima grabación.